Hola, os voy a dar unos pequeños trucos para coser unos cuadrados de crochet con otros. Lo primero es al terminar hay que esconder la hebra, entonces me voy hacia adelante y procuro que se forme como una cadeneta y después me voy hacia atrás y voy escondiendo la aguja y me voy un poquito hacia atrás y avanzo otro poco escondiendo la aguja de manera que no se vea mucho por el otro lado, por el derecho. Avanzo, me voy un poquito hacia atrás para que no se deshaga unas cuantas veces, otro poquito hacia atrás y avanzo. Y ya corto la hebra. Entonces los pongo los dos por el derecho y corto la hebra. Para cortar la hebra pues lo hago con los brazos, desde la mano hasta el hombro. Y si es demasiado, pues hasta un poquito debajo del hombro, para que aprovechar completamente el hilo. Si cortáis la hebra demasiado larga, luego pues desperdiciada. La aguja la tenéis que escoger lo más fina posible, pero también que quepa el hilo. Siempre es importante la aguja que elijáis. La mía en este caso un poco demasiado gorda, pero es que no se puede escoger siempre. Hay que utilizar lo que se tiene a mano. Bueno, pues se pone las dos así juntas, al final se forma como cadeneta. Entonces hay que procurar que tengan los mismos puntos para que se ponga una cadeneta con otra, una cadeneta con otra. Entonces empiezo por un lado las dos primeras cadenetas y me dejo así un poco más de lo que mide el cuadrado suelto para luego rematarlo al final. Entonces me voy hacia mí, una cadeneta y otra, y luego hacia el otro lado una cadeneta y la otra, hacia allá una cadeneta y otra. Los pongo así iguales para que se vayan, es más fácil poniéndolo una con otra. Yo creo que se ve bien, que son debajo de las cadenetas, que no son cadenetas, son puntos bajos, pero al final se forma como una cadeneta, ¿veis? Entonces justo debajo, primero hacia mí, hacia mí, y luego la siguiente dos cadenetas hacia afuera, hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera. Otro truco es que no lo plancho, porque si no entonces las cadenetas no se ven bien, se aplastan y no se ven bien. Lo plancho una vez que ya está terminada toda la labor. Bueno, eso sería hasta el final. Y esta parte que me he dejado aquí suelta, el hilo suelto, pues cuando termine, pues enhebro la aguja
y procuro que dejarlo esto bien cuadradito. Está un poquito abierto, lo dejo todo lo más cuadrado que pueda. Por eso lo hago al final, no al principio. Se hace mejor al final. Me voy así un poquito hacia arriba. Ya que lo veo bien cuadrado, la meto por dentro, la aguja. Y por detrás pues voy escondiendo el hilo. Me voy un poquito hacia atrás para que no se deshaga y avanzo. Me ayudo con el dedal, es mejor el dedal, porque está bastante duro. Hacia atrás un poquito y avanzo. Hacia atrás un poquito y avanzo. Y así, cuando termine este lado, pues tengo que rematar la hebra lo mismo, una vez que ya he juntado todas las cadenetas. Y luego ya pues voy juntando unos con otros formando tiras. Todavía no lo he planchado, lo plancharé cuando termine la labor. ¿Veis cómo se queda? Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme. Hasta pronto.